Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes para poder exponer de la palabra de Dios a través de estas interesantes clases. Si le gusta el canal, inscríbase, por favor, invite a otras personas para que lo hagan y podamos compartir las clases. Es una forma de llevar el Evangelio de Dios hacia las personas que todavía no lo conocen, a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a empezar con una oración como siempre. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos des la sabiduría para poder comprender lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque te preocupas por el ser humano, Señor. Por ir a esas áreas oscuras de nuestro corazón donde todavía no está el Espíritu Santo y donde tú quieres hacer grandes cambios, Señor. Nos amas tanto que no nos dejas igual como cuando nos conoces, como cuando llegamos a tus pies, recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pido con todo mi corazón que cada persona que pueda ver esta clase sea grandemente impactada por el poder de tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús y en mis labios, Señor, pon única y exclusivamente tu mensaje, tu palabra. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, y gracias, amado Jesús. Amén y amén. Muy bien. Las tres peticiones de Pablo. Así se denomina esta clase, que está basada en la reina de las epístolas, que es la carta a los Efesios. Una iglesia que, bueno, pues el apóstol Pablo, como con las demás iglesias, le puso mucho corazón, mucho interés. De hecho, él estuvo 2 años viviendo en Efeso, lo que un lugar de lo que ahora podemos estar seguros está en Turquía. Este lugar estaba lleno de paganismo, de idolatría, de ocultismo, de hechicería, de tantas cosas, y aún así el apóstol Pablo, con la protección de Dios directamente, pudo penetrar con el Evangelio a estos lugares tan tremendos. Esta carta, que está conformada de 6 capítulos, los escribió Pablo el apóstol en una prisión romana. Él estaba preso y allí, bueno, pues él tuvo a bien, inspirado por el Espíritu Santo, dejarnos este legado. De entre las cartas que llevan el nombre de Pablo, no hay ninguna tan grande como esta, dicen algunos comentaristas, ni con un carácter como la presente. Hay una peculiar y sostenida altanería en su enseñanza, la cual se ha impreso profundamente en las grandes mentes y se ha ganado el título de la epístola de la ascensión. El apóstol Pablo, en estos 6 capítulos, bueno, pues él habla los primeros 3 de la doctrina establecida para la iglesia, pero en los otros 3 habla de cómo nosotros como creyentes tenemos esa preparación para poder seguir avanzando, para poder seguir adelante en un crecimiento cada vez más y más espiritual, y sobre todo nos da grandes enseñanzas, nos abre los ojos espirituales y nos hace saber que nuestra lucha no es contra personas, sino contra una serie de espíritus de jerarquía satánica, de la cual, bueno, pues en el capítulo 6 Pablo nos dice que tenemos que ser portadores de una armadura, de una armadura. El apóstol Pablo, de una manera muy elocuente, él hace un comparativo de los soldados romanos de su tiempo, ¿sí? Él dice que nosotros como creyentes debemos de vestirnos como si fuéramos soldados, porque cada día estamos entrando en una guerra espiritual. Y a lo mejor las personas que por primera vez nos están viendo en este canal, en esta clase, pues no entienden de qué guerra estamos hablando. Pero aquí Pablo nos dice en el capítulo 6 que la guerra que sostiene el ser humano no es contra las personas, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos, la jerarquía del diablo, en pocas palabras. Mucha gente se distorsiona y dice usted, bueno, si estaba tan bien, ¿por qué de repente actuó así, verdad? Simple y sencillamente porque mucha gente hemos sido
influenciados, poseídos por demonios, aunque para muchas personas que dicen ser escépticas no lo crean, pues es una realidad. Entonces el apóstol nos habla de una armadura, de la cual aquí hay una clase que se denomina la armadura del creyente. El apóstol Pablo habla de todos los elementos que conforman la armadura de un soldado romano, pero en lo espiritual hay una explicación. Por ejemplo, el casco, conocido también como yelmo de la salvación, eso les ayudaba a los soldados a cubrirse de las flechas que podían penetrar por el cráneo. Y nosotros nos cubrimos con el yelmo o el casco de la salvación para que los ataques del enemigo, los pensamientos malsanos no nos lleguen, no nos afecten, por la convicción de que tú y yo ya somos salvos, ya Cristo pagó por nuestros pecados, ya nosotros estamos en un caminar con Él. Y así habla de todo lo que es la armadura, habla de la coraza de justicia, que es lo que se ponían aquí, ese pectoral que se ponían en el pecho, habla de la espada, habla del escudo, de la fe, etcétera, etcétera. Está muy interesante. Entonces el apóstol nos deja también esta grande, grande enseñanza. Y bueno, vamos a ver en el primer capítulo de la carta a los Efesios, a partir del versículo 15 al 23, vamos a leer nosotros estos versículos de donde vamos a estar nosotros partiendo para nuestra clase, de esas 3 peticiones y el contenido de estas peticiones que el apóstol Pablo hace. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es palabra de Dios. Aquí estamos dando lectura a esto tan hermoso donde nos habla, ¿verdad?, del poder incomparable de nuestro Dios. Y aquí vamos a empezar a ver cómo en la primera petición podemos nosotros ver en el versículo 17, Pablo pidió por mayor conocimiento de Dios. Pablo pide a Dios conocimiento de Él. En el griego, el idioma original del pasaje, la palabra conocimiento tenía una connotación de un conocer muy profundo, pero a la vez llevado a la vida práctica. Es decir, conocer espiritualmente e intelectualmente a Dios, pero llevar esa vida o ese conocimiento más que a nuestro día a día, o sea, en nuestra vida, ¿verdad?, diaria, reflejándolo en buenas acciones. Solo por medio del Espíritu Santo es posible llevar a cabo esto. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé más de Él para llegar a conocerlo más y más. En Jeremías capítulo 9, vamos a leerlo, versículos 23 y 24. Jeremías 9, versículos 23 y 24 dice: Así dijo Jehová,
No se alabe el sabio de su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. O sea, usted y yo no nos podemos alabar absolutamente en nada. Vamos a tratar de estarle pidiendo continuamente, Señor, quiero conocerte más para poder decir, ahora sí, realmente estoy conociendo algo, lo único que vale la pena en esta vida, ¿verdad? O sea, Dios se complace en que usted y yo lo conozcamos. De alguna manera, esto se puede comparar como a un matrimonio, ¿sí? Conocer al esposo o a la esposa no se compara con conocer a la persona cuando es tu novio o tu novia. Se trata en el matrimonio de un conocimiento más íntimo, más profundo y por supuesto más real, a la vez más lleno de riqueza. Qué importante es llegar a tener ese profundo conocimiento de la palabra de Dios mismo, cómo es su carácter, cómo actúa Él en la vida del ser humano. Dirá usted, pero ¿cómo es posible, verdad, que yo pueda llegar a conocer de Dios, tener un mayor conocimiento de Dios? Bueno, empezamos a leer primeramente su palabra, empezamos a entrar en una comunión con Él y a través de su Espíritu Santo Él se va haciendo rema, o sea, se va revelando a nuestra vida, a nuestros corazones. Les recuerdo que cuando una persona recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, su espíritu y el mío, cuando reciben a Jesús, nace de nuevo ese espíritu que estaba muerto, que estaba apagado. Cuando Jesús llega a nuestra vida, ese nacimiento nos hace ser unas nuevas criaturas. Pero, ojo, en el alma empieza otro proceso. Ese proceso que usted y yo tenemos que anhelar, porque somos seres tripartitas. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Entonces el espíritu ya nació de nuevo al recibir a Jesús. El alma es el asiento de las emociones, de la mente y de la voluntad. Esto tiene que irse renovando día con día, mientras estemos aquí en esta tierra. Lo tengo que explicar siempre porque siempre hay gente nueva que hay que entender esto. Nuestra alma tiene que ser regenerada, ¿sí? Y cuando usted y yo entramos en esa comunión con el Señor, Dios es espíritu vivo. Y el Espíritu Santo nos va revelando todas esas áreas de nuestro corazón que tienen que ser renovadas. Dice la palabra del Señor en Jeremías, lo vamos a buscar para poderlo leer. El corazón es una representación de el alma, ¿sí? Es una representación. Y dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿y quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Jeremías 17, versículos 19 y 10. ¿Sí? Aquí estamos viendo cómo Jeremías sabía que nuestro corazón es engañoso. No sabemos a veces ni usted ni yo de lo que podemos ser capaces. Pero Dios en su infinito entendimiento, sabiduría, porque Él nos creó, sabe lo que usted y yo tenemos, ¿sí? Hay cosas que usted y yo guardamos tan profundo en el alma, guardamos
resentimientos, guardamos amarguras, guardamos heridas, que cuando usted y yo llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, tienen que ser confrontadas. Todo eso que nos está estorbando en la oscuridad de nuestro corazón tiene que salir a la luz. Y hablar de tener más conocimiento de Dios es decirle, Señor, tú eres santo. Yo no puedo estar acercándome diariamente ante ti con esta oscuridad que todavía cargo. Por eso es tan importante pedirle a Dios, Señor, permíteme un mayor conocimiento de ti. Esa es la primera petición. En el versículo 18, Pablo pidió por mayor conocimiento del propósito divino. ¿Sí? Pablo pidió para la iglesia que sus ojos espirituales puedan ser abiertos, perdón, y lo mismo debe ser con nosotros. Abrir los ojos espirituales es comprender la esperanza y riqueza de la herencia que usted y yo tenemos en Jesús, que es el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma para la eternidad y el llamado que tenemos en esta vida. Ese es el propósito divino. Nosotros podemos decir, ok, el ser humano nace, crece y se reproduce y muere. Y hasta ahí tan tan. Algunas personas no se reproducen, la mayoría sí nos reproducimos, tenemos hijos, tenemos una familia, otros no. Pero tenemos una función en el mundo, ¿verdad? Nacemos, crecemos, mucha gente alcanza sus sueños, se prepara, es exitoso. Gente que puede decir en este mundo, alcancé mis sueños, cumplí con todo aquello, alcancé mis logros. Entonces, hasta allí. Llega el momento en que entramos a una etapa que es la tercera edad, la edad donde ya el ser humano se está acercando, nos estamos acercando ya al final de nuestros días, porque dice la palabra del Señor que pues el ser humano dura 70 años y entre en los más grandes que son 80 es trabajo, aunque con esto yo le digo que hay gente que dura hasta 100 años, ¿sí? Dependiendo. Así que nada más, la Biblia nada más tiene eso como comentario, pero hay gente que es longeva y vive más tiempo. ¿Por qué estoy sacando esto de la edad? Porque mucha gente ya en su tercera edad ni siquiera sabe para lo que nació, para lo que creció, porque llega un momento de que usted puede estar pleno cuando es joven, cuando sus hijos están pequeños, si es que tuvo usted un matrimonio o tiene usted un matrimonio, pero llega el momento en que esos hijos crecen y se van y usted se va a tener que quedar solo, con su pareja o sin su pareja. Vamos a tener que experimentar esa soledad, ¿verdad? Porque es algo natural, es algo natural. Y luego voltea usted y ve, ¿y ahora qué sigue? Entonces, como que sentimos un vacío, dice mucha gente, sentimos un vacío y andamos haciendo cosas que no te van a dejar absolutamente nada bueno. Hay gente que ya en su vejez andan haciendo cosas que pues no hicieron en su juventud y ahora quieren hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera quieren aprovechar el tiempo que les queda según su mente, según su sabiduría, y aprovecharlo a su manera, porque nunca supieron el propósito divino por el cual Dios les creó. Qué tremendo es esto, ¿eh? Mucha gente todavía hoy en día, ya adultos mayores, dicen, pues yo no entiendo para qué nací. Mira, ahorita ya estoy solo, ya estoy sola, ya mis hijos se fueron, ellos ya son hombres y mujeres exitosas o no, pero yo ya terminé y pues ahora, ¿qué más sigue? No saben. Que es cuando entra ese vacío en el alma y esas preguntas, ¿por qué nací?
¿Qué más hay? Todo eso porque nunca supieron cuál era el propósito divino. A Dios lo hemos muchas veces conceptuado usted y yo igual que nosotros. O sea, lo concebimos como si fuera alguien igual que nosotros y no. Cuando usted y yo estábamos naciendo, estaban haciendo un propósito, ¿sí? No estaban haciendo fulanito y manganito, etcétera. No, estaban haciendo un propósito. La situación aquí es que mucha gente, como no quiere nada con Dios, muchísimo menos conocer a Dios, pues se mueren y nunca supieron cuál fue el propósito divino. En Efesios 2, versículo 10, vamos a leer la palabra también en Efesios. En Efesios 2:10 dice de la siguiente manera. Déjeme irme hasta Efesios, hasta el Nuevo Testamento, porque me quedé en Jeremías. Pero mientras usted va anotando allí, y ya estoy aquí en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios no nos hizo, como le dije anteriormente, a la y se va. A ver qué me sale. No. Dios nos hizo con un propósito porque somos criaturas de Él, ¿verdad? Él quiere que hagamos las obras que Él preparó para nosotros desde el inicio. Este es su propósito divino. Hay un salmo hermoso que es el Salmo 139, que en los versículos 15 y 16, yo le recomiendo que lo lea todo este salmo, a mí me gusta mucho, dice, fuimos formados por Dios desde el vientre de nuestra madre. Ante Él ya nos conocía y en su libro de la vida ya estábamos usted y yo escritos. Ese es el propósito divino. En este salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. Nosotros ya estábamos viendo a Dios cuando éramos solamente una masita allí de carne dentro de nuestras madres, un fetito. Y eso representa que usted y yo en nuestro caminar por esta vida es necesario que sigamos viendo a los ojos de aquel que nos da la oportunidad cada momento de vivir, de disfrutar, de conocerle, para que nos vaya moldeando y nos vaya dando una buena forma. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que este salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. Ya desde allí se estableció una intimidad con Dios. Él llegó y nos vio en esa formación de dentro de nuestras madres, pero dijo, no te voy a dejar aquí como embrión. Te voy a seguir esculpiendo, dando forma, tus piecitos, tus manitas, etcétera. Y ya cuando nacemos y crecemos, ya no decimos mi embrión, ya podemos decir, Señor, mi alma te alaba, yo te veo, Señor. ¿Y cuántas veces cuando ya conocemos al Señor Jesucristo se lo expresamos? Mientras, si te vi ni me acuerdo, ¿cierto o no es cierto? Muchísima gente vive su vida. Dios lo ven, yo lo veo diariamente y siento una puñalada en mi corazón, ¿no? Porque muchísima gente o encasilla a Dios en un templo, o lo encasilla que al de arriba, o lo encasilla con gente adulta mayor o con niños. Yo traigo muchas cosas, yo traigo muchos negocios, yo no tengo la necesidad de estar en una religión. Y qué bueno, porque Dios no es religión, Dios es relación, ¿sí? Entonces, es importante que tú y yo sepamos, y Él nos revela, si tú llevas ese conocimiento, porque ya lo buscas en ese devocional, en esa intimidad a Dios. Vas a saber cuál es tu propósito en esta vida. Y el día que llegues a partir de este mundo, lo vas a hacer con una plena satisfacción
de que cumpliste con ese propósito divino. Hay tantas cosas que podemos hacer en el reino y a mí me da mucha tristeza muchos ancianitos, algunos en sillas de ruedas, algunos en andadores, con muletas, buscando los lugares de diversión, los que sean casinos, los casinos están a reventar. Y los mismos empleados a mí me han comentado, dice, pues la mayoría son personas jubiladas, allí viven y moran y ni duermen. ¿Por qué? Porque tienen que buscar escapes, escapes para llenar esos vacíos a su manera que por supuesto nunca van a ser llenos. El único que llena esos vacíos es Dios, porque son tan grandes que solo un Dios grande y todopoderoso lo puede llenar. En Juan 14, versículos 12 y versículos 15 y 17, no solo son palabras de Pablo, sino es una promesa de Jesús, que a todo aquel que le sigue y guarda sus mandamientos, el Espíritu Santo estará en él y por medio de él haremos cosas grandes. Vamos a leer este capítulo, Juan 14, versículos 12, 15 y 17, ¿sí? Vamos a leerlo para estar bien seguros. Juan 14, versículos 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Son palabras de Jesús. Si me amáis, versículo 15, guardad mis mandamientos. Y el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aquí está la explicación, ¿verdad? Mucha gente dice, pues ¿dónde está Dios? Yo ni lo veo. ¿Por qué? Porque no lo tienen dentro de su corazón. Esto es pero bien tremendo, es por eso que esta carta de Pablo fue considerada la reina de las epístolas. Y bueno, en Hechos, no, perdón, aquí estamos hablando de lo que ya es el punto número 3, el mayor conocimiento del poder de Dios. Así que nosotros no somos casualidades, somos causalidad, porque Dios nos trajo a esta tierra por un propósito, sin importar tu contexto. Tú puedes decir, no, pues es que yo nací sufriendo y penando, etcétera. Sí, digo, porque somos muy dados a victimizarnos. Sin embargo, Dios ve mucho más allá de lo que tú y yo hemos vivido, hemos experimentado. O sea, sin darle tanta vuelta, Él te hizo a ti y me hizo a mí con un propósito. Entonces dijimos, el punto número 3 o la petición número 3, Pablo pidió por mayor conocimiento del poder de Dios. Ya vimos el 1, que es mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento del propósito divino, y ahora el 3, mayor conocimiento del poder de Dios. En el versículo 19 de lo que leímos al inicio del capítulo 1 de Efesios, del 15 al 23, en el versículo 19 en adelante, recuerda que el poder que tenemos en Jesús es el poder de la misma resurrección. Ese mismo poder se le ha concedido a la iglesia, que somos nosotros, los que conformamos el cuerpo de Cristo. Él ha depositado ese poder en cada uno que ama y sigue a Jesús sin excepción. Si tú amas y sigues a Jesús sin excepción, escucha, yo no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Tú vas a tener poder, autoridad sobre todo aquello que no vemos, pero que nos ha hecho tanto daño. En Hechos 1:8, en los Hechos de los Apóstoles, dice que todo seguidor de Jesús, todo,
el que lo ha recibido en su corazón como único y suficiente Salvador, tiene acceso gratuito y seguro a estas peticiones que Pablo hizo. Y todas ellas se pueden obtener solamente a través del Espíritu Santo. Y es entonces que obteniendo estas peticiones por medio de Él, podemos llevarlo a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, a la comunidad y a aquellos lugares a donde Dios nos lleve y nos permita. Como en este caso, yo le decía al inicio de la exposición de esta palabra, Dios permite que estas clases vayan, pues imagínese con esta maravilla de la evolución de las redes, de la comunicación con estas redes sociales, ya vamos a otros lugares del mundo en cuestión de nada, ¿verdad? Por eso es tan importante que si usted se siente a gusto viendo, escuchando, aprendiendo en estas clases, bueno, pues yo le recomiendo a usted con mucho amor y con mucho respeto que las comparta. Y así, pues todos vamos aprendiendo, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que Dios nos ama tanto que no escatimó ni a su propio Hijo, Jesús. Él nos lo dio. Él permitió que pagara en ese sacrificio tan terrible todo el peso del pecado. Y esto lo podemos ver en Efesios 2, la obra de Dios, el Hijo, en quien tenemos nosotros redención, o sea, perdón por su sangre que derramó por cada herida. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio muchas cosas, ¿verdad? Él nos dio todo en su muerte. Nos dio sobre todo la vida eterna. La redención siempre implica un precio que se paga por la libertad, la cual es comprada. Aquí se utiliza la antigua palabra griega lootro, el cual significa liberar con el recibo de rescate. Y Jesús pagó lo que usted y yo debíamos. Una muerte terrible porque el pago del pecado es muerte. Jesús no nos redime por medio de su vida sin pecado o por su ejemplo moral, pero solamente por su muerte en nuestro lugar, por su sangre. O sea, si observamos bien, no es redención por medio del poder de Dios, es por medio de su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia, la redención y perdón que se nos da viene de acuerdo a la medida de las riquezas de su gracia. No es una redención o perdón pequeño, diminuto, la cual Jesús haya ganado en la cruz, sino que es inmensa. Pero no nada más esto, Dios nos dio sabiduría e inteligencia. Muchos piensan que no es sabio por parte de Dios el prodigar tal redención y perdón en los pecadores culpables, pero es en toda sabiduría y prudencia que Él nos ha dado esto a nosotros. Y así podemos ir haciendo un recorrido maravilloso a través de esta epístola. El capítulo 3 también habla, ¿verdad?, el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, porque en Él mismo tenemos una herencia, hemos sido predestinados conforme al propósito, lo que le comentaba yo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Es una belleza esta carta. En la obra del Espíritu Santo, en el 4º capítulo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, adquirida para alabanza de su gloria. Las arras, como en los matrimonios, el novio le da las arras a la novia en representación de que todo lo que él tenía lo iba a compartir o era de los dos, es de los dos. Esas arras que deposita, mira, yo voy a ser tu proveedor, yo voy a ser el que te protejo, le dice el esposo con esas arras. Así Dios, a usted y a mí, nos ha dado las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dios nos redimió para Él y por Él. Así que usted y yo estamos sellados por el poder de su Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra arras? Pago inicial. Es usado únicamente en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. Él es nuestro único pago inicial de la gloria venidera. No se provee nada más o se necesita. Dios nos da mucho más allá de lo que pedimos, de lo que entendemos según el poder de su gloria. Pablo ora a la luz del final plan de Dios y de la obra del Dios Trino. ¿Qué quiere decir Dios Trino? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo sabía que todo esto, usted y yo, y todavía generaciones, si es que Cristo no viene, van a seguir disfrutando de toda esta riqueza espiritual que solamente un Dios que nos ama tanto pudo haber pensado en dejarnos estas promesas, esta herencia. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, fíjate nada más, no nos deja ciegos en la oscuridad. Si los efesios conocieran todo lo que Dios les dio en Jesús, esto tomaría un esfuerzo sobrenatural. Para esto se necesitaría que los ojos de vuestro entendimiento fueran alumbrados por Dios. Este mundo, mi amigo, mi amiga que nos ve, está poblado de densas tinieblas. Las tinieblas que provocan ignorancia, ceguera, muerte, provocan tantas cosas. Y este mundo es lo que ofrece, tinieblas. Pero cuando tú y yo recibimos la luz del mundo que es Jesucristo, recibimos todo. Nuestro entendimiento va alumbrándose, vamos entendiendo cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y vamos teniendo esa esperanza plena y absoluta de que Dios nos ama y nos dio el poder y la autoridad para poder hacer grandes cosas. Porque hay una cosa muy importante. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, ¿verdad? Que nosotros tendríamos poder, dijo Jesús, por sobre todas las artimañas del diablo, pero siempre y cuando llevemos una vida de orden delante de Él y con amor, con sabiduría le busquemos. Jesús ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Eso dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y Jesús es nuestro Rey, y donde ha colocado este gran poder a Jesús, usted y yo también somos merecedores, coherederos de esta gloria. Así que
¿Usted está dispuesto, dispuesta a recibir este maravilloso regalo que es Jesús mismo? Ese ser maravilloso que dio su vida, que nació siendo un corderito indefenso, que ya era perseguido por el diablo cuando nació. Herodes lo quería matar y hubo matanza de niños, recordemos eso, él ya andaba, sus padres ya andaban huyendo, ¿verdad? Para salvarlo. Él estaba destinado ya a morir, pero dentro del tiempo y del plan perfecto del Padre, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé en lo que tú creas, no sé lo que ha sido de tu vida, pero sí te puedo decir que este es el día que Dios diseñó para que si tú no has hecho esa entrega de tu corazón, de tu vida a Jesús, el Hijo de Dios, te voy a llevar con una oración, dirás tú, pero tan simple, ¿sí? Tus labios tienen que expresar esa necesidad de Cristo en tu vida. Tu palabra tiene poder y tiene peso. Así que si tú nunca has recibido, escucha muy bien, no una religión. No me interesa qué religión tengas, no me interesa de verdad qué tradiciones traigas, qué te hayan heredado tus padres terrenales. Lo que yo quiero es con todo mi amor que des el paso de fe para que recibas la plenitud de aquel que se dio por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que si confesamos que Jesús es el Señor, Él viene. Habita en nuestro corazón, Dios no va a entrar en un lugar donde no se le invite. Él entra en nuestro corazón y empieza a poner en orden nuestras vidas. Así que yo te invito. Nada te cuesta, a lo mejor me estás viendo allí en la soledad de tu habitación, a lo mejor estabas buscando, no sé, otra cosa más, pero ya salió esta clase, yo te quiero decir que no es casualidad, es causalidad el que tú hayas estado pendiente de esta clase. Ahora, recíbelo, verás que recibes la vida eterna. Empiezas un trayecto maravilloso con Cristo, no todo va a ser fácil, pero ya no vas a estar solo o sola. A lo mejor tú has pensado que para qué vives. Bueno, pues te digo yo que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Así que abre tus labios, que tú mismo escuches, que tú misma escuches, Padre Jesús, este día he decidido recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor Jesucristo, que limpies todos mis pecados con tu preciosa sangre inocente, viva, que derramaste por cada herida, Señor, en esa cruz. Ese sacrificio tan tremendo que tú llevaste a cabo por salvarme de una condenación eterna. Yo te agradezco, Señor, que hayas tomado mi lugar. Y te pido, Jesús, que desde este momento entres en mi corazón y te conviertas en mi único Rey, mi único Salvador, mi único Señor. Empieza, Jesús, a tratar con mi vida, con esta vida vacía, con esta vida llena de conflicto, de pecados, con esta vida, Señor, de decepciones, de amargura, de resentimiento, de dolor, de heridas. Por eso tanto sufrimiento en esa cruz, porque cargaste todo el peso del pecado de la humanidad en tu cuerpo lacerado. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, porque tomaste ese lugar por mí. Señor, te recibo y enséñame, Padre, a caminar en tu luz, en tu verdad. Dame mayor conocimiento de ti, de tu poder y de tu propósito divino. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, mi amado Rey y Salvador
Jesucristo. Amén y amén. El Señor bendiga tu vida y qué bonito si hiciste, qué bueno que hiciste esta importante decisión. Nos estaremos escuchando, me estarás viendo en la próxima clase. Que Dios te bendiga, comparte la clase, inscríbete por favor.